Listos, vamos a ir a Mateo, capítulo número 6, versículo número 33. Mateo 6, 33. Ok, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. La versión Reina Valera dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Después el versículo 34 dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. En la otra versión me gusta que dice: no se afanen, dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y después dice: basta a cada día su propio mal. Entonces, este es uno de esos versículos, Ruth, donde nosotros, cuando empezamos a meditar en él, de inicio sabemos que son palabras de Jesús. Son palabras que Jesús está hablando a nosotros, son palabras que Jesús nos está diciendo. Y Jesús comienza diciendo: busquen el reino. Busquen primeramente el reino. Y me encanta porque dice: lleven una vida justa. Dice: busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino? Hemos hablado ya en un par de ocasiones acerca de el reino. El reino es gozo, paz y justicia en el Espíritu. Entonces Jesús estaba hablando de una vida en el Espíritu. Jesús estaba hablando de una vida que no te permite enfocarte en las cosas naturales, sino que te hace ver más allá a las cosas que trascienden en lo espiritual. Entonces, por eso es que nosotros, cuando arrancamos con este versículo, podemos ver que Jesús dice: hey, primero busca las cosas del reino. Primero busca el reino y su justicia. ¿Y qué va a suceder? Inmediatamente te vas a dar cuenta que hay cosas que son efímeras o que son pasajeras. Por eso es que dice: Él les dará todo lo que necesiten. Aquí la pregunta es: ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Lo que Dios tiene para mí? ¿O lo que yo creo necesitar? ¿Y qué es lo que me preocupa constantemente? A mí lo que este es uno de los versículos que yo creo que muchas personas han escuchado o escuchamos comúnmente, ¿no? O sea, pero a veces, y no sé, alguien te puede decir eso: es que tienes que buscar el reino y todo te va a ser añadido. Y hay personas que dicen: ah, no, sí, así, porque como lo han escuchado mucho, piensan que ya lo comprendemos. Exacto. Entonces, no porque te sepas algo de memoria, no porque hayas escuchado algo muchas veces, quiere decir que cuando Dios te lo está diciendo has comprendido la profundidad. Siempre vamos a profundidades mayores. Exacto. Entonces, el día de hoy estamos viendo este versículo, y si nosotros empezamos a desmenuzarlo, podemos encontrar muchas respuestas, podemos encontrar muchas cosas que Dios nos está diciendo. Dice: busca primeramente el reino de Dios. Y hay muchas personas que lo repiten, pero no logran comprender qué es el reino de Dios. Y como ahorita tú estabas diciendo, la Biblia dice que es gozo, paz y justicia en el Espíritu. Y si nos vamos a ese versículo de gozo, paz y justicia en el Espíritu, nos tenemos que enfocar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que a raíz de tener esta relación con el Espíritu Santo, el fruto de esta relación con el Espíritu Santo es una vida de gozo, paz y justicia. Y si nosotros vivimos de esa vida diariamente, nosotros podemos experimentar el reino de Dios aquí en la tierra, hoy en día. Hoy, no importando lo que pase, tú puedes vivir ese tipo de vida si tú tienes una relación personal con el Espíritu Santo. Y si tú buscas eso, ya todo lo demás que tú necesitas, tus anhelos, tus metas, tus deseos, tus sueños y todo, ya todo lo demás se va a dar. Qué locura es entender que así funcionan las cosas. Es que por eso dice después: así que no se preocupen por el día de mañana. Sí. O sea, cuando tú logras entender las cosas desde la perspectiva que Dios las ve,
tus preocupaciones comienzan a verse desde una perspectiva completamente diferente. Es decir, si tú vives gozo, paz y justicia en el Espíritu y el Espíritu Santo produce esto en ti, tú lo primero que vas a decir es, ¿por qué me tengo que preocupar por el día de mañana? Si las cosas que estoy viviendo hoy, Él tiene el control, entonces te da la tranquilidad de decir, Él va a tener el control de las cosas de mañana. Entonces me enfoco a lo que estoy haciendo hoy y a lo que estoy viviendo hoy. ¿Para qué? Para poder estar de una manera tranquilo. Por eso dice, el día de mañana va a traer sus propias preocupaciones. Sí. O sea, ya mañana van a venir cosas nuevas. Ahora, con esto no me refiero a que no seamos personas que prevén o que estamos visionando hacia el futuro. Eso es otra cosa. Sí, o sea, no es de que, ay, no, mañana o sea, no me importa. Pues a ver qué trae el día de mañana. Eso es totalmente distinto. Estamos hablando de cómo nosotros visionamos acerca del futuro, pero también que no me tengo que preocupar por los problemas que aún no tengo. Sí, o sea, el enfoque está en eso, en que no te afanes. O sea, ¿qué quiere decir que te afanas? O sea, tal vez hay algo sin resolver y tú lo agarras y lo estás meditando, masticando y pensando y de repente, o sea, pensando, ¿me explico? O sea, a eso se refiere. Sí. A eso se refiere. No podemos estar pensando en cosas del día de mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que escuchar la voz de Dios? Tengo que caminar, tengo que actuar. Hoy, ¿qué está pasando? Entonces, eso es lo que está diciendo Dios. Exactamente. ¿No? Y bajo esta confianza es que nosotros podamos caminar todo el tiempo. Podemos estar tranquilos, podemos estar seguros y podemos caminar. ¿Por qué? Me encanta porque Jesús dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Jesús está diciendo, ¿qué es prioridad en tu día? ¿Tus preocupaciones o el reino? ¿Qué es prioridad en tu día? ¿Los afanes o el reino? Cuando tú pones primeramente estas cosas, en la otra versión dice, busquen primeramente el reino de los cielos. Búsquenlo, pero cuando Jesús habla dice, el reino se ha acercado. Es decir, es fácil descubrirlo y vivirlo. Es fácil, dice, el reino se ha acercado. La Biblia dice, el reino está aquí. Cuando Jesús habla y empieza a hablarnos acerca del reino, como decías ahorita, lo que el Espíritu Santo hace y sus manifestaciones en nosotros hacen que gozo, paz y justicia sean lo que yo puedo vivir. Entonces, si yo pongo esto por encima de todo lo demás, yo no voy a tener tiempo de preocuparme. Yo no voy a tener tiempo de estar viendo las cosas que no tengo que ver. ¿Por qué? Porque he decidido ponerlo a Él por encima de todo lo demás. Y si Él está por encima, entonces todo lo demás pasa a un segundo plano donde yo digo, hey, Él tiene control. Él sabe cómo funcionan las cosas. Así que yo confío. Yo hago mi parte porque yo sé que Él nunca va a dejar de hacer la suya. Porque así es como funciona. Por eso después dice, y todo lo demás será añadido. Entonces, es tan increíble pensar que si nuestra mente y nuestro enfoque está puesto en Él todo el tiempo, las añadiduras van a llegar. Sí. No, tenemos que entender esto. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar. No funciona al revés. Si te preocupas por las añadiduras, no van a llegar. Así no funciona. Tenemos que entender cómo funciona desde la perspectiva de Dios para que nosotros podamos vivir la vida que Él planeó para nosotros, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo creo que lo que hoy podemos meditar es ¿qué estamos poniendo en primer lugar? Sí. ¿Qué estás poniendo en primer lugar? ¿Y qué está haciendo que te preocupes de más? ¿Estás enfocándote en los afanes o estás enfocándote en el reino? Porque cualquiera de las dos que te enfoques van a traerte un estado ya sea de paz o de angustia. Y tenemos que saber que Dios quiere que vivamos nosotros en esta paz constante que Él nos ha entregado. Entonces, nosotros tenemos que saber esto. Si yo lo pongo a Él primero, yo voy a estar tranquilo y confiado. ¿A qué le estoy dando prioridad? Repito, ¿cuál es mi prioridad? En la mañana. ¿Te levantas y lo primero que haces es checar tu lista de problemas o checar tu lista de promesas? Lo primero que hacemos es conectarnos al devocional. Exacto. Y escuchar su voz y ver todo lo que tiene preparado para nosotros. Exacto. ¿Por qué? Porque si bien podemos tener una lista de problemas, la Biblia tiene una lista de promesas
que Dios ha hablado para nosotros. Para cada situación o problema que tú tengas, yo te garantizo que hay una promesa de Dios para eso. Estás pasando por una dificultad de lo que sea, cualquier tipo de problema que estés pasando, no importa, por más complejo o raro que tú pienses que es tu problema, la Biblia tiene una promesa para él. Y Dios está, como ahorita estabas diciendo, por encima de todo. Exacto. Por encima de todo. No hagas a Dios así y a los problemas así. Es al revés. O sea, los problemas están hacia el lado de nuestro Dios, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque al final esa es la confianza que nosotros tenemos. Entonces, pasa algo bien interesante, Ruth. Cuando nosotros comenzamos nuestro día buscándolo a Él primeramente, cuando Él se vuelve la prioridad, prácticamente el mindset cambia por completo. Y tu día se vuelve un día totalmente distinto. Si tú amaneces con una buena noticia, ¿qué sucede? Estás feliz, ¿no? Sí. Pero si tú amaneces con una mala noticia, ¿qué pasa? Te agüita el día, te pone gris. Entonces, despertar con las buenas noticias que Dios tiene para ti hacen que cualquier otra cosa que quiera venir a robarte esa paz pase a segundo término y tú dices, a ver, espérame, gozo, paz y justicia son las que están en mi vida. Espíritu Santo, tú me has dado gozo, tú me has dado paz y yo vivo una vida justa. Por eso es que dice, por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. La clave está en que tanto nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo opere en mí para yo poder vivir el reino. Sí. Porque si el Espíritu Santo opera en mí y yo vivo el reino, las cosas que están a mi alrededor, me llegan las añadiduras, los problemas no me agobian, el afán no me desespera y las situaciones no se complican y yo digo, ¿sabes qué? Yo confío, estoy tranquilo y puedo ver las cosas. Por eso es que una persona que opera en el poder del Espíritu Santo puede ver a las situaciones de frente y decir, hey, tú no puedes más que yo. Mi Dios está por encima de todo esto. Eso es poner el reino. Entonces, a mí me gustaría que termináramos hablando o que termináramos diciendo esto. El reino de Dios es prioridad. Una vida en el Espíritu es prioridad. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que tu día sea un crappy day o un happy day. Que tu día y tu vida. Porque nuestra vida es el día a día, ¿no? Entonces tenemos que disfrutar el día a día. Exactamente. Sí. Exactamente. Y todos los días nosotros podemos tener este gozo constante y continuo. Hay una cosa que me gusta mucho y es que los recursos que Dios nos ha dado son ilimitados. Sí. Y el gozo que Él nos ha dado es que dice que es para siempre. Entonces, hay una parte donde nosotros tal vez vemos en la Biblia que de pronto hay los personajes que leemos hablan acerca de situaciones complicadas que están pasando. Esos son los afanes del día a día. Pero ¿qué sucede? Que de pronto vemos cómo ellos fijan su mirada donde tienen que fijarla, que es en qué, en el reino. Y el reino les hace entender que va por encima de cualquier cosa. Vemos, por ejemplo, a un Abraham que estaba recibiendo la promesa que Dios le había dado. Y en medio de una dificultad, él decía, pero es que ¿cómo voy a perder a mi hijo? Pero él primero, ¿qué hizo? Vio el reino. Y al ver el reino le permitió decir y estar confiado y decir, Dios está por encima de esta situación. Cuando vemos a David en medio de cualquier problema, David de repente se sentía como que medio desesperado con tantas cosas que lo agobiaban a su alrededor y decía, ey, tranquilo, porque tú eres mi paz, porque tú eres mi confianza, porque tú eres quien me da tranquilidad. Entonces, ¿qué hacía David? Inmediatamente volteaba y veía lo que hacía. Obviamente, cuando viene Jesús y nos empieza a hablar del reino, ¿qué pasa? ¡Pum! Prácticamente deja ya un estándar acerca de cómo nosotros podemos vivir. Si yo lo busco primero a Él, entonces todo lo demás es añadidura. Te lo voy a poner así, todavía para entenderlo un poco más sencillo. Cuando tú vas a un restaurante y vas a comer, tú pides tu platillo principal, ¿no? Y siempre te dicen, ¿cuáles sides va a querer? Entonces, no sé, te voy a poner un ejemplo. Vas por unas barbecue ribs, por ejemplo. Entonces, ¿y qué vas a querer de sides? No, pues voy a querer ensalada de col y voy a querer puré de papa. La verdad es que esas dos cosas son añadiduras. Te las den o no te las den,
tú en realidad fuiste por un plato fuerte. La vida con Dios es esto, es el plato fuerte. Lo demás es solamente un side que te añaden. Lo pongan o no lo pongan, no me antojes. Lo pongan o no lo pongan, no va a determinar si tú vas a disfrutar o no vas a disfrutar tu plato Todo fuerte. sin... Ya sé, hoy es muy temprano para hablar de costillas. Pero, pero ¿qué pasa? Es el platillo principal. Sí. Me lo traigan o no me lo traigan, no me va a quitar el gusto de lo que estoy comiendo. ¿Por qué? Porque esto es lo principal. Por eso dice, esto es el reino. Lo demás, ¿qué es? Un side. Me lo pongas o no me lo pongas, no me importa. ¿Por qué? Porque yo iba por esa comida. Lo demás es simplemente algo que añadimos, es algo que ponemos. Y así es como funciona el reino. Yo disfruto lo principal. Y lo demás que quiera venir, qué fregón, porque me va a traer, me va a hacer disfrutable, va a venir y va a hacer que esté para todavía más bueno todo, ¿no? Sí. Y le va a dar así como que el complemento, por eso se llaman complementos, sí. Por eso se llaman complementos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Yo sé que es el Espíritu Santo, pero un complemento nunca va a llenar tu vida como lo hace lo principal. Sí. Así es. Un complemento Amén. Nunca va a llenar tu vida como lo hace lo principal. Por eso dice Dios, por eso dice Jesús, busca el reino. Lo demás es un complemento. Yo no puedo vivir por los complementos, yo vivo por el reino. Sí, porque si vives por los complementos nunca vas a llenar. Siempre vas a estar insatisfecho. Exacto. Y luego los complementos siempre son bien pequeños. Sí, bien chiquitillos. Así es que cédete. Cédete. Si te estás resistiendo a la presencia de Dios, ya no lo hagas. Cédete. Y empieza a vivir el reino, empieza a vivir esta vida con el Espíritu Santo, empieza a descubrir más de lo que Él quiere para ti. Exactamente. ¿Verdad? Así Muy es. bien. Pues, ¿qué te parece si terminamos Oramos. orando? Perfecto. Dios, te damos gracias, papá, en esta mañana por esta palabra. Porque tú, Jesús, vienes y nos hablas acerca del reino como algo que está aquí y que nosotros hemos decidido tomar y vivir. Hoy, Dios, caminamos en esta verdad sabiendo que sin importar las preocupaciones de hoy o las preocupaciones del día de mañana, nosotros caminamos tranquilos, seguros y confiados en ti. Hoy hemos decidido vivir el reino y ponerlo por encima de cualquier cosa. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás viene como un complemento a esta vida. Pero lo principal es que podemos disfrutarte y vivirte a ti. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por cada persona que está viendo este devocional. Porque yo sé, Espíritu Santo, que tú estás en este momento tocándolos, hablando a sus corazones. Y ellos reciben esta palabra y la hacen suya. En esta mañana, en tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.